Hola, muy buenos días. El Señor les bendiga, hermanos. Desde mi casa, como todos los domingos, estoy para poder saludarles y poder también compartir la palabra del Señor en este tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a ir al tiro a la palabra de Dios y quiero que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 solamente, y quisiera hablar hoy día de una parábola, ¿ya? Y dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Es una hermosa palabra, quizás que usted también la ha leído muchas veces. Pero antes quiero aclarar algunos conceptos que son claros antes de desarrollar esta palabra. Por ejemplo, ¿qué significa parábola? ¿Ya? La palabra nos invita, buscándola en el diccionario, significa comparación, proverbio, narración de un suceso ya fingido, del que se deduce por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza espiritual. Eso es importante, lo que significa parábola. Pero también quiero que veamos la palabra desvanecer que sale en este texto. ¿Ya? La palabra desvanecer en el griego significa moros, simple, insípida, desgregar, difundir las partículas de un cuerpo o sustancia en otro. Es importante lo que significa desvanecer. Y la palabra hollar significa pisar, comprimir con los pies, abatir, humillar o despreciar. Eso es importante que podamos nosotros entenderlo. Ahora nos vamos a esta hermosa parábola que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Toda parábola esconde una gran enseñanza espiritual, hermanos. Para descubrirla hay que siempre estar orando y leyendo y pidiendo al Señor que nos guíe. Yo quiero que podamos entender algunos datos y aportes significativos de esta parábola. En los tiempos del Nuevo Testamento, ya desde hacia varios siglos atrás, la sal era muy escasa, ya, y costosa. Muchos pueblos la usaron como un respaldo económico, es decir, como moneda, porque se usaba para pagar el trabajo de un jornalero, y allí es que proviene el vocablo salario. La sal se obtiene de muchas formas, a través de la minería en rocas cristalinas, ya conocidas como hálita, y del mar en depósitos, y en el agua se evapora dejando los cristales. Todos conocemos la sal, conocida también como cloruro de sodio, y en muchos casos se usa, ¿no es cierto?, simplemente como condimento o para quitar la nieve. Ya diferencia de la escasa aplicación que nosotros le damos en aquellos tiempos donde se carecía de mucho servicio que ahora tenemos mediante artefactos. La sal servía para muchas otras cosas, entre ellas la principal aplicación era la conservación de comidas y también como medicina para curar ciertas heridas. La sal se usaba en tiempo en que Jesús expresó esta parábola como una gran conservante para preservar alimentos eh, perecederos. En esto nosotros nos damos cuenta que se puede preservar las carnes, incluyendo el pescado, que se descomponía muy rápidamente. La sal era entonces, en los tiempos del Señor, cuando dice esta parábola, muy valiosa, y había que cuidar de no contaminarla, tales como el polvo, de la humedad y de bacterias. Había que cuidar la sal. Así que los discípulos, en su mayoría, que eran pescadores y que oyeron esta parábola, a diferencia nuestra, que la usamos como condimento, para ello estaba muy relacionado con la preservación porque evitaba la descomposición.
¿Se da cuenta? Entonces, la parábola de la sal debería, entre muchas interpretaciones, considerarse en esta mañana como una enseñanza de preservación, es decir, de protección, de resguardo de la corrupción o de todo aquello que corrompe o descompone. Y esta será nuestra enseñanza en esta mañana. Entonces vamos a ver en primer lugar que la interpretación de la ilustración y aplicaciones en nuestras vidas, en primer lugar, enfocada a nosotros. Al referirse nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de que ellos eran la sal de la tierra, usted y yo también somos llamados a ser la sal de la tierra, le estaba enseñando que ellos serían el elemento, la sustancia de preservar de la corrupción o de la descomposición a otras personas. Aplicando a nuestras vidas cristianas en el sentir de esta parábola, es que nosotros que albergamos, que contenemos el Evangelio y que la palabra nos dice en Romanos 1:16 que es poder de salvación, puede ayudar a otras personas para que conociendo y recibiendo el Evangelio, siendo salados, por decirlo así, por el Evangelio, eviten o escapen de la corrupción y la contaminación de este mundo. Muy significativamente podríamos decir que hemos sido salados con el Espíritu Santo del Señor Jesús para una vida santa, una vida alejada de los propósitos propios del mundo y de la carne que solo llevan ¿a qué cosa? A la corrupción, descomposición y condenación de las personas. Ser la sal implica en nuestra vida, debe ser el ejemplo que verifique a las personas que la vida que llevamos es una vida de paz, una vida reconciliada con Dios, siguiendo sus preceptos en una vida centrada en Cristo y las Escrituras. Y tenemos que estar convencidos de que esa es la mejor manera de vivir. Una vida en Cristo Jesús es una vida alejada de los vicios y de vanos placeres y deseos que solo corrompen, afligen, esclavizan y destruyen al hombre, a la mujer, a la familia. Contener y vivir el Evangelio de Cristo significa que nuestra manera de vivir es más apropiada. Presentemos atención a cómo el apóstol Pablo, ya él habla sobre esto que ha sido salado. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre, despojaos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Y Pedro, que fue uno de los que escuchó la parábola, dijo en primera de Pedro 1, capítulo 15, dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y primera de Pedro también ahí en el capítulo 1, versículo 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aún el mismo apóstol Pedro que escuchó esta parábola, vosotros seréis la sal del mundo, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y aún, hermano, un versículo más, ya en el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 11, dice, pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si nosotros reflexionamos en esto, las Escrituras enseñan también que la dirección en la que va el mundo es la de destrucción, condenación del hombre.
Pensemos un poco en el mensaje del Espíritu escrito por Pablo y Pedro en estos versículos anteriores. Ellos están hablando y diciendo que el viejo hombre, o la vieja naturaleza, que tenía una vana manera de vivir, se refiere al hombre que estaba centrado en el afán, en la ambición, que traducido es el hombre que se esfuerza mediante los recursos del mundo, ¿no es cierto? El afán, el invertir tiempo en cosas para tener una profesión, para resolver los costos ya de existencia y conseguir bienes, placeres, reconocimiento, entretenimiento, música, vicios, deporte, etcétera, ¿no es cierto? Puntualmente, la vana manera de vivir está haciendo referencia a una vida, ¿no es cierto?, de progreso, prosperidad según el mundo y que solo se obtiene a través del dinero. Pues bien, todo cristiano debe entender que despojarse del viejo hombre es despojarse de toda ambición o pretensión que el mundo le haya puesto. Despojarse es dejar atrás todo intento por vivir en este mundo según las reglas de este mundo. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos de estos tiempos no se ha despojado del viejo hombre. Usted se ha despojado, yo me he despojado del viejo hombre. No quieren hacerlo o no queremos. Y por esta razón existe tantos falsos ministerios centrados en la prosperidad, progreso de la carne, cuyo fin es el de la muerte y condenación, como dice Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte. Todo cristiano debe entender también que vivir según el mundo es despreciar a Dios, porque el mundo desprecia las enseñanzas del Señor Jesús, porque prefieren vivir en el pecado y ser consumidos en la putrefacción, corrompen sus almas, destinándolas a una eterna condenación. Entonces esto es importante. ¿De qué manera estoy viviendo? ¿Estoy viviendo de una manera que el Señor nos pide siendo sal del mundo? Podemos ver también algo más importante, la sal que irrita. De la misma manera que la sal es aplicada a una herida, irrita profundamente y produce ardor, ¿no es cierto? Así irrita al mundo el Evangelio, y así debe ser la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Pero lo que hay que comprender con todo esto es que el mundo, la creación, tiene una gran herida mortal sujeta al poder de la muerte, y que la única forma de sanarla es mediante el Evangelio, la sal del mundo. La sal entonces no es un capricho, es una necesidad, porque a pesar que duele, la sal es el amor de Dios, es el remedio que Él ha brindado para la salvación de todo aquel que cree. Y es importante entenderlo. Pero también podemos hablar un poco más en tema de esta parábola, vosotros seréis la sal del mundo, la calidad de sal. Habiendo tantas religiones cristianas, cada uno se esfuerza por vender su producto. En particular tenemos que verificar qué tipo de sal hemos recibido, porque habiendo diversidad de evangelio, aunque el evangelio es uno, como dice Gálatas 1:7, hay muchos que solo venden sal corrompida, sal que no sala o es de pésima calidad. Para conocer la calidad de la sal que hemos recibido, se podrá corroborar analizando cuánto nos ha irritado, cuánto nos ha dolido, cuánto nos ha cambiado, cuánto ha renovado, cuánto hemos podido dejar el viejo o la vieja naturaleza y empezar a vivir el Evangelio, ¿no es cierto?, aplicada a nuestras vidas. La Escritura dice, hermanos y hermanas, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, la sal, la palabra, el Evangelio, tiene que hacer cambio, tiene que irritar, tenemos que dejar la vida
pasada. Otra característica de la sal es que la sal es algo que debemos de comprender que no es azúcar. Es interesante esta comparación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos también destacar que Jesús habló de ser sal, pero no azúcar ni miel. Porque muchos a la verdad venden azúcar por sal. Muchos que solo predican un evangelio de prosperidad, de dulzura, de amor, un evangelio con el que intentan justificar una vida de este mundo con los valores cristianos, engañando a las personas diciendo que Dios ya les colmará de bienes y les dará todo lo que pretenden en este mundo, y pasan por alto el hecho de que Dios es un Dios justo, que está airado contra el impío o el pecador, y que no tendrá por inocente al culpable, como dice su palabra. De tal manera, hermano, hermana, que es importante entender que la sal es un condimento, es una vida que verdaderamente Dios quiere que nosotros podamos ser el Evangelio, la sal poderosa, pero no azúcar. ¿Se da cuenta? Pero también en esta parábola nos dimos cuenta que esta sal no se desvanece, ¿ya? Que la sal no se desvanece. También es importante que mantengamos la conducta, la disciplina, la obediencia, un buen testimonio. En el momento en que perdamos alguna de estas cosas, estaremos en gran peligro, puesto que si la sal se desvaneciese, será desechada, dice la palabra del Señor. No podemos tener una doble vida, no podemos amar al mundo y no podemos vivir con Dios. No podemos tener conductas pasadas y seguir viviendo el Evangelio. Tenemos que ser una sal que no se desvanece, que persevera en una actitud. El libro de Hebreo, qué importante leer la palabra en esto también. Capítulo 10, del versículo 26 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por los testimonios de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y la otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, hermana, debemos evitar desvanecernos, manteniendo santa nuestra manera de vivir, lo que nos lleva a preguntar tales cosas como: ¿cuándo se desvanece la sal? ¿Cómo evito ese desvanecimiento? La sal se desvanece cuando, ¿no es cierto?, entra en contacto con otras sustancias contaminables, lo cual nos está indicando que debemos evitar todo aquello que contamina. Esto, llevando a un plano ejemplificado, según las Escrituras, puede comprenderse como, ¿no es cierto?, acatemos las siguientes demandas en la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Debemos de huir, ¿no es cierto?, también del pecado, de la vida vieja. Y especialmente, hermanos, nosotros hoy día estamos ignorando mucho lo que es la palabra, la idolatría. Como dije, 1 Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es un pecado muy grande que Dios aborrece de una manera grande. ¿Cuántos, o cuando nosotros participamos de la idolatría no es solo el hecho de inclinarse y aclamar a una figura de yeso, piedra o madera? ¿Ya? Sepan que cada vez que participamos de un evento, festival, conciertos, cualquier torneo deportivo, fiestas paganas, aunque usted cree que yo me estoy yendo a lo extremo, no es así. Están siendo idólatras. Cada vez que aclaman quizás
un gol o un artista, se están comportando como idólatras. Cada vez que usen una camiseta deportiva, cada vez que expongan un escudo, un póster, figura en sus casas de cualquier club o deportista o cantante, se están comportando como idólatras. Yo espero que en el día del Señor no les haya a ustedes ni a mí siendo partícipes de estas cosas, porque no serán tomados en aquel día si están en algún estadio o en un concierto o en un baile o en alguna fiesta pagana. Huyan o huyamos de la idolatría. ¿De qué más tengo que huir? Simplificando, podemos leer en la Escritura, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, qué importante es poder preservar, ser consistente en la vida que el Señor nos ha llamado a poder vivir, una vida verdaderamente sin relación a la idolatría, y no desvanecernos de la vida que tenemos que continuar viviendo. Pero también hay una característica importante. La sal es increíble, pero la sal produce sed. ¿Cuántas veces usted o yo no hemos comido unas carnecitas con harta sal y al rato después nos da mucha sed? Yo quiero decir que la sal produce sed. Nuestra vida en Cristo, tanto en el ejemplo como la palabra, debe producir sed espiritual en otros. ¿De qué manera? Mire, la sanidad obtenida por la obediencia a Dios debe producir en otros el querer ser sanados obedeciendo a Dios. El formar parte de la familia de Dios debe producir que otros quieran participar de dicha familia. El tener una vida limpia y sin pecado debe producir en otros el querer ser libres de pecado, querer ser como nosotros vivimos. Que nuestra esperanza de vida eterna produzca en otro el querer tener la misma esperanza. ¿Qué estamos produciendo como sal? Produciéndose deseos de ser, como lo he dicho anteriormente. El cristiano no satisface la sed, la debe producir en otro. Cristo la satisface con agua de la vida eterna. Nosotros nos damos cuenta acá en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí mismo en San Juan capítulo 4, versículo 13, también respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué importante es esto. Pero también otra característica de esta parábola, vosotros sois la sal del mundo, es que la sal da sabor. Qué importante es esto también. Lucas 14, 34 y 35 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera, y el que tiene oído para oír, oiga. Una comida sin sal, yo no sé si a usted le gusta la comida sin sal, pero sabemos que a los hipertensos les prohíben la sal.
pero una comida sin sal es una comida insípida. Ya suele ocurrir que la sal pierde su sabor por diferentes factores. Por lo general va a depender dónde y de qué está rodeada. Cosas como la humedad, el polvo, corrompen la sal. Por eso debemos almacenarla correctamente para que no pierda su propiedad y su calidad. De igual manera, debemos cuidar nuestras vidas ya para que no se disuelvan con el mundo. Debemos cuidarnos de que nuestro evangelio mantenga su potencia. Debemos mantener al Espíritu gobernando nuestras vidas. Es por esto que el cristiano no debe practicar en cosas o acciones pecaminosas. Colosenses capítulo 4 versículo 8 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Y aún el libro de Marcos 9:50 nos dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amado hermano, amado amigo, quisiera concluir también en esta tarde, ya, para poder comprender esta parábola que trae una gran enseñanza espiritual. Pero la conclusión y la autoevaluación que podemos hacernos en esta tarde es: al analizar las características de la sal, comprendemos el mensaje y la enseñanza de Jesús, notamos la gran necesidad de ser sal de la tierra. Más que nunca, el Evangelio no se puede, hermanos y hermanas, disipar. El Evangelio que vive en nosotros, en usted, debe ser un Evangelio poderoso, un Evangelio que pueda seguir manteniendo las características en este tiempo y en esta vida que estamos viviendo. Hermano, hermana, ¿estás tú siendo la sal de la tierra? Una sal que hiere, una sal que sana, un Evangelio que ha tenido una vida que ha cambiado. ¿Eres sal o somos azúcar? ¿Te estás preservando del pecado y ayudas a otro a apartarse del mal? ¿Estás generando sed en aquellos que se encuentran secos en el pecado? Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva fueron la sal de la tierra. Y tú y yo debemos de seguir siendo esa sal que no se disipa, que no pierde su sabor, que hiere, que tiene el poder consistente de vidas transformadas por la sal del Evangelio poderoso de Jesucristo. Y por eso, hermano, fíjese que si hoy usted no es sal, es una sal, ¿no es cierto?, que ha perdido su poder. Quizás somos azúcar, quizás hoy usted y yo estamos viviendo y siendo una sal que no está siendo la sal poderosa que produce sed en otros. Hermano, hermana, más que nunca en este tiempo debemos de ser la sal de esta tierra. Si usted se pone a pensar en esta tarde y se da cuenta, si nuestra sal se disipara, ¿qué pasaría con el mundo? Se corrompería, se seguiría llenando de corrupción, el pecado aumentaría. Hermano, es tiempo, aún en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que estamos viviendo, de que seamos esa sal sólida para sazonar y traer sanidad y traer un evangelio poderoso en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga también en esta hora. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Sin duda lo que tú quisiste enseñar, que nosotros somos la sal de la tierra, hoy el Espíritu Santo está recordando, está amonestando, está enseñándonos de que si como sal
de este mundo, hemos perdido el sabor, hemos perdido, Señor, la fuerza, la potencia, Señor, ya no somos sal, sino estamos siendo azúcar en este tiempo, Señor. Permítenos ser la sal del mundo, una sal que puede perseverar, una sal que puede también, Señor, guardar de la corrupción. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a vivir como tú nos has enviado a ser la sal de esta tierra. Señor, glorifícate y gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga y espero que Dios también a través de su Espíritu bendiga grandemente sus vidas con esta palabra. Un gran abrazo, hermano, a cada uno de ustedes, de mi parte como pastor Marcelo, de mi esposa y de mis hijas. Un gran abrazo y seguiremos orando por cada uno de ustedes.